Bienvenidos, señores estudiantes. Para mí es un placer tenerlos aquí y darles éxitos en su carrera. Mi nombre es Ivonne Aguirre y les voy a dar, vamos a iniciar con el tema de investigación, las técnicas de la investigación jurídica. Vamos a tratar el capítulo 4 en el que estudiaremos las técnicas utilizadas en la investigación. Así también como su importancia que se deben de ser analizadas por cada uno de las técnicas. Primero vamos a iniciar con lo que es el concepto de una técnica. La técnica se describe al procedimiento o forma particular de obtener datos o información. Son todas las herramientas que nos facilitan alcanzar nuestros objetivos. Consiste también en un lineamiento para aplicar el método dentro de un estudio determinado. La diferencia entre el método y la técnica la encontramos que el método es el camino a seguir para llevar a cabo una investigación y la técnica es el vínculo o el vehículo para recorrer a ese camino. Ahora, las técnicas utilizadas en la investigación son las siguientes: la observación, la entrevista, la encuesta, el test, la lectura científica, el fichaje, la redacción y las citas. Veamos cada una de ellas. Como primer punto está la observación. La observación. La observación es la base de toda investigación, en especial de las investigaciones sociales, también como es la primera técnica científica utilizada donde se convirtió en la forma básica de la obtención en su información. Esta fue una de las primeras donde se puede observar nuestro entorno de los problemas y características. La observación, esta nos permite alcanzar el conocimiento acerca del comportamiento del objeto investigativo y cómo éste desplaza en la realidad. Es una manera de acceder a la información inmediata sobre el proceso, el fenómeno objeto, o examinar que ya sabe dónde se puede observar el análisis idéntico al fenómeno hecho o caso donde se toma la información y registrarla para su posterior análisis. Encontramos también dos tipos de observación: la observación no científica y la observación científica. Su diferencia radica en la intensidad significa estudiar un objeto claro, definido y preciso. Los pasos que debe de obtener la información son a continuación. El determinar el objeto, situación, caso o hecho que se va a observar. Determinar los objetos de la observación para que se va a observar. Determinar también la forma cómo se van a registrar los datos. También observar cuidadosamente y críticamente. Registrar también los datos observados, analizar e interpretar los datos, elaborar conclusiones y el de elaborar las conclusiones es la necesidad de cuestionarios y de investigación. El de observar precisamente en la observación es de ir más allá de lo simplemente superficial y tratar de desvelar aquellos aspectos que se presentan a diario en cada una de las situaciones humanas que le tocarán conocer. Se debe de aprender
se debe de aprender las diferencias de observar y delimitar. De esto se procede el éxito de la investigación para llegar a un final de su investigación con éxitos. Ahora tenemos la siguiente técnica, que es la entrevista. Es una técnica de recolección de información que se la realiza a través de un diálogo. Con la entrevista se obtiene la información acerca de lo que se investiga. Su resultado depende de un nivel de comunicación entre el investigador y el entrevistado. La entrevista tiene como principio que el entrevistador tenga como requisito importante es donde se requiera la información al sujeto encuestado para obtener también datos sobre un problema determinado. Que puede ser partido de una simple pregunta a de una amplia y diferente pregunta. Esta puede ser combinada también por un cuestionario elaborado. La entrevista puede ser estructurada y no estructurada. La estructurada forma parte de un interrogatorio, y la no estructurada son preguntas abiertas, no siguen ningún patrón, ninguna directriz, ni tampoco expertos en las personas involucradas. La entrevista focalizada vuelta es el encuestador tiene una lista de cuestiones a investigar derivados del problema general que desea. Ahora, esta entrevista focalizada también se debe de tener en cuenta que debe ser narrado los comportamientos de cómo sucedieron para hacer una entrevista focalizada. La entrevista clínica vuelta es parecida a la focalizada, que es parecida a vuelta, pero diferente en el enfoque, derivados de la experiencia de la persona. La entrevista vuelta no dirigida es donde el encuestado tiene la libertad para expresar sus pensamientos y sentimientos. Y el entrevistador tiene que animar a un determinado tema y orientarlo, su función donde es catalizador. La encuesta es una de las técnicas más empleadas. Con ella se recaba la información. Es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, donde mediante un cuestionario previamente elaborado. El cuestionario es un listado de preguntas elaborados técnicamente, donde los objetos planteados y para contrastar su hipótesis, para demostrar también el objeto y su hipótesis. La encuesta cuenta con una distribución lógica, la cual se mantiene inalterada durante todo el proceso investigativo. La encuesta postal tenemos que es el envío del cuestionario por correo. Para ello debemos tener en cuenta lo siguiente, que es la distribución de un lapso breve. También se aconseja enviar los fines de semana, ya que con eso existiría mayor tiempo para su desarrollo, en el que también se determina un plazo para la obtención de los resultados. Tenemos también las condiciones o cuidados para la aplicación de los cuestionarios. Esta debe de ser utilizar un lenguaje sencillo y claro. También comenzar a preguntar de lo simple a lo complejo. Otra condición es evitar también las contradicciones. Utilizar una pregunta para cada asunto. Evitar la doble negación y también dejar suficiente espacio para cada contestación del encuestado. El test. Esta técnica es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta, cuyo fin es la obtención de datos sobre rasgos precisos de la personalidad.
la conducta y comportamiento, características propias y colectivas de la persona. También existe una gran variedad de test que son muy utilizados para el investigador, tanto en los diferentes estudios de las conductas, tanto en la psicología, sociología y pedagogía. Las características de un buen test. Esta debe de ser válido, ser confiable, ser objetivo, ser sencillo y muy importante, esta debe de ser muy claro. La lectura científica es la siguiente técnica. La lectura científica es un estudio avanzado de la lectura cuyo único fin es el conocimiento de la veracidad y trascendencia del texto. O dicho de otro modo, es el intelecto donde se aplica correctamente lo leído bajo las condiciones de tiempo y espacio y también de persona. La realización de una investigación científica, esta implica realizar una lectura profunda y seria. El investigador tiene que aprender también a utilizar correctamente los materiales de estudios. Las características de una lectura científica. Esta tiene que tener visión global de la fuente de conocimiento. También tiene que realizar la lectura misma de la obra. La lectura esta es silenciosa y rápida. Una lectura pausada de lo mismo. Lectura crítica de lo leído. Esta redacción del informe, esta tiene que ser ideas principales de su redacción, de su redacción e investigación científica. Tenemos la siguiente técnica, que es el fichaje. Es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en la investigación científica. El siguiente punto es la redacción, donde la redacción tiene como una cualidad el estilo jurídico. La redacción identifica lo pertinente a la claridad, pureza del lenguaje, la propiedad de los términos y la precisión de los términos empleados. La redacción en el estilo científico es que cumpla la pureza del lenguaje, consiste del buen uso siempre directamente a la gramática normativa. La propiedad de los términos también en el pensamiento que se ha requerido o que se ha querido expresar en la precisión consiste donde se dirige la médula del asunto desde el principio. La simplicidad consiste, es decir, de las cosas naturalmente, sin términos rebuscados, sin términos retóricos, ni tampoco compilaciones artificiales. En la redacción se debe de evitar la repetición de palabras, también eliminar palabras comodines, elegir palabras sencillas, no utilizar el condicional para expresar posibilidades. Las citas. Las citas es la expresión parcial de ideas donde las afirmaciones incluidas a un texto. En el estilo APA, que es la última edición 7, que se los ha ingresado también al Canvas, esta se utiliza paréntesis dentro de los textos en lugar de notas de pie de página. Esta ofrece también el año de publicación del texto. Las citas también ofrece información sobre el autor y año de publicación. Con el fin de proteger también al respetar los derechos de autor.
respetar los criterios y opiniones de otras personas y reconocer su autoría. Agradezco su atención y tengan muy buenas noches. Gracias.